Entonces, ahora sí, ¿está grabando? Entonces, ahora sí, pues nada más recordando lo que era un autómata determinista, finito determinista. Recordamos que era un autómata en general va a tener estados, que es el conjunto finito de cómo va a estar, digamos, la máquina o el sistema en ese momento. Va a tener los símbolos, que son los del alfabeto, los que van a definir el lenguaje. Va a tener la función de transición, que aquí va a ser esencial, entonces vamos a detenernos más en ella. Va a tener el estado inicial y los estados finales. Y la función de transición precisamente va a ser la que defina si un autómata es determinista, no determinista o no determinista con transiciones epsilon. Cuando es determinista autómata finito, vamos a ver que lo que hace es tomar un estado, un símbolo y transitar hacia un solo estado. Es decir, ya sabemos, lo que pasa es que sabemos que dado un símbolo y dado un estado previo, sabemos a qué estado va a transitar. Y bueno, ya veíamos varios ejemplos de autómatas deterministas. Veíamos, de hecho, el lenguaje que acepta o que define un autómata, que es simplemente el lenguaje que es, acá lo teníamos definido, ¿dónde? Acá, ¿no? Que es el lenguaje tal es que, que de Q0, dada la cadena, llega a un estado final, ¿no? Para eso usábamos delta gorrito, que simplemente, esto lo retomo porque lo vamos a tomar ahora, pero para los no deterministas, delta gorrito va a ser la función que me diga qué pasa cuando se ve una cadena, ya no un símbolo, sino una cadena, con la transición, es de qué estado a qué estado voy con la cadena, ¿no? Es lo que me dice esta función. La definimos de esta forma recursivamente. Primero, Q de epsilon es igual a Q, o sea, Q con epsilon es igual a Q porque podemos permanecer en el mismo estado tanto como queramos con epsilon. O bien, si tenemos una cadena a la que le agregamos un solo símbolo, como ese es un solo símbolo, la función está definida sobre el estado previo, el estado que generó, y digamos, viendo el estado, la cadena desde el símbolo y el nuevo símbolo. Entonces tenemos el estado previo y el símbolo, entonces me da el avance. Y entonces de tal forma como que voy viendo, como que voy avanzando sobre la cadena y los estados para ver desde el estado en el que inicio, a qué estado final o a qué estado concluyente me lleva esa cadena, ¿no? Entonces no te quiero decir final porque ya será otra cosa, porque precisamente entendíamos un lenguaje de un autómata como aquel en el que la transición extendida me lleva al estado inicial hasta el final. Es decir, aquel estado, aquella cadena con la que puedo transitar desde el estado inicial hasta llegar al estado final. Y esto es porque está bien definidas las transiciones, porque son deterministas, pero precisamente veíamos el problema que teníamos con los autómatas no deterministas. Recuerden esta parte, porque bueno, aquí lo único que es todo lo mismo, todo es igual, excepto que la función de transición toma un estado y toma un símbolo, pero regresa un conjunto de elementos. Regresa no solamente un estado dado, sino un conjunto de estados. Entonces, precisamente lo que pasa es que podemos, con un solo símbolo en un estado dado, podemos pasar a más de un estado. Por ejemplo, aquí con el símbolo 0, podemos, digamos, permanecer en 0 o podemos pasar a 1. Eso precisamente le mete la dificultad de no saber hacia dónde vamos, ¿no? De saber exactamente qué transiciones tomar con este autómata. De hecho, vamos a ver que es mejor un autómata determinista. Pero bueno, esto es más fácil de modelar. En principio, podemos empezar con un problema así y después tratar de transformarlo a uno determinista, ¿no? Para empezar a modelar, digamos, ese tipo de problemas. Así pensamos, de hecho, podemos pensar, antes de seguir, recuerden este ejemplo, podemos pensar, voy a ir al pizarrón, que precisamente una forma de modelar, más bien algo que modela este tipo de problemas son sistemas que tienen ruido, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, vamos a pensar en un contador muy simple, un contador nada más, o sea, ya vimos los contadores que pueden ser autómatas finitos deterministas, entonces pensemos que ahora nada más contamos de 0 a 1, y no sé, entonces contamos con 1, y pasamos a 0, 1, ¿no? Y este sería nuestro estado final, para no escribir todo desde a 3 o a más estados. Entonces podemos pensar que este es nuestro estado, y bueno, aquí podemos tener una transición hacia 1, aquí podemos tener la transición hacia 0, y aquí podemos tener la transición hacia 0, 1, ¿no? Entonces, esto también este es un autómata determinista, ya sabemos que está definido por esto, pero ya sabemos incluso que tiene, pues precisamente, el lenguaje que empieza con un 1 y que puede tener pares de unos 0 más veces, ¿no? O sea, como que 2 más 1 más 2n unos tiene este lenguaje, ¿no? Entonces ya sabemos que este es nuestro autómata, pero pensamos que, por ejemplo, que la máquina está fallando, que hay errores, entonces que a veces sin detectar, o sea, pensamos eso, ¿no? Que a veces sin detectar que pasa o que entra un objeto, que entra una persona, puede cambiarse de estado. O sea, podemos pensar aquí que hay una transición que va de 0 a 1 con 0, ¿no?
Entonces, esto ya se vuelve un autómata no determinista. Entonces, si nosotros empezamos precisamente a modelar este autómata de manera, digamos, como empírica, podríamos toparnos con estos casos en donde precisamente vemos que cambia de estado, aunque no pase nada. A lo mejor puede ser un error del sistema, puede haber ahí algo en el código, puede haber un error, ¿no? Pero pasa eso. Entonces lo modelamos así. Y esto pues nos puede decir que precisamente hay errores, entonces pues tenemos que pensarlo así. Y esto pues precisamente nos mete en la dificultad porque aquí ya no sabemos, de hecho es más difícil ver el lenguaje, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, podemos decir, antes podríamos decir que este de acá era un miembro del lenguaje, ¿no? Este de acá. Este de acá, por ejemplo, no era del lenguaje, ¿no? Porque sin esta transición de acá, teníamos 0, 1, 0, 1 y 0, ¿no? Se quedaba en el 0, 0. Entonces, este nada más tiene pues dos elementos, ¿no? Pero aquí precisamente podríamos pensar, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, podemos pensar que hay una transición voy a ponerlo en rojido. Entonces pasamos con 1 con 0, después vemos un 1, regresamos, después vemos un 0, que aquí, por ejemplo, podría ser el 0 que está acá, y después vemos un 1, y llegamos acá y vemos un 0 que llega acá, ¿no? Entonces, aquí podríamos pensar, bueno, este sí pertenece a este lenguaje, ¿no? El lenguaje no determinista. Pero también, como veíamos la clase pasada, podemos tener otras transiciones, por ejemplo, que se queda acá el 0, que se queda acá el 1, que luego pasa aquí al 0, lo que pasa el 1 y después que se quede el 0 acá. Entonces, precisamente se diría que no pertenece. Entonces, como que entramos en una cierta contradicción, que de hecho no es contradicción, porque lo que vamos a concluir es precisamente que este elemento sí pertenece al lenguaje del autómata, porque hay unas transiciones, un conjunto de transiciones que lo llevan hacia el estado final. A lo mejor no todas las transiciones que puede hacer lo llevan, pero hay una que sí, que es precisamente la que está aquí en rojo. Esa sí la lleva al estado final. La azul no la lleva, pero lo que vamos a ver aquí es que buscamos precisamente las cadenas que tengan al menos un conjunto de transiciones que las lleven al estado final. Y una forma de ver eso es precisamente como veíamos la clase pasada. Ahora sí voy a regresar acá a la presentación. Queda con este diagramita, ¿no? Este diagramita que, bueno, intentamos precisamente evitar los ciclos lo más que podamos. Y hasta que nos quedemos, o sea, vamos a avanzar hacia los siguientes estados, bueno, evitando los ciclos hasta que nos quedemos estancados y lo vamos a hacer, digamos, varias veces. Entonces podemos hacer este tipo de búsquedas. Entonces aquí, por ejemplo, si regreso a este automatita de acá, igual podemos pensar eso. Voy a borrar todo un poquito los que tengo acá. Entonces, podemos pensar que podemos hacer eso, ¿no? O sea, podemos pensar, bueno, ¿cómo podemos comprobar que esta cadena pertenece? Bueno, primero pues nos quedamos en 0, 0. Entonces, intentamos como transitar hacia 0, 1. Así 0, 1 en este caso con 0. Y bueno, precisamente pues lo que vamos a hacer es como ir agotando todos los caminos, ¿no? Por ejemplo, aquí después con 1 podríamos pasar, necesariamente tenemos que pasar hacia 0, 0. Y después con el otro 0 pues nos quedamos, aquí podríamos pasar hacia 0, 1, que sería el otro caso. Y bueno, vamos haciendo así. En este caso no nos quedamos estancados, pero agotamos, bueno, en este caso de 0, 1. 1 y luego queda 0, 0, que es necesariamente este, y después aquí ya se me acabó el pizarrón, pero aquí quedamos, es el último 0, entonces aquí tendríamos, de hecho aquí ya acabamos, ¿no? Porque en este caso sí encontramos, o sea, la primera encontramos una que nos lleva a 0, 1, ¿no? Porque evitamos los ciclos. Pero si no fuera así, pensamos que, por ejemplo, aquí nos metimos en un ciclo y metemos el 0, 0, entonces tendríamos que seguir a otro paso donde vamos variando cómo entramos en los ciclos, ¿no? Entonces, en este caso, pues podemos ver que sí pertenece, porque pues, si hacemos este tipo de diagramas, llegamos precisamente a un camino. De hecho, voy a regresar a la presentación. Precisamente llegamos a un punto, a uno de los, digamos, uno de los posibles caminos que son precisamente estas diagonales que nos lleva hacia un estado final. Y si no, podemos seguir intentando, no podemos seguir intentando hasta que lleguemos a un estado final. Si de plano nunca llegamos a un estado final, entonces sí sería una cadena no aceptada por el lenguaje. Pero precisamente ahora vamos a hacer una similitud con los autómatas deterministas y vamos a definir una función de transición extendida con esta idea precisamente de como si existe un camino que nos lleve hacia el final, entonces va a ser parte del lenguaje. Entonces, para hacer llegar a esa definición del lenguaje, de cadena aceptada dentro del lenguaje del autómata, entonces lo que vamos a hacer es como ampliar o generar una función un poco más compleja de transición extendida, que va a ser como se define aquí, ¿no? O sea, vamos a tener un autómata finito no determinista, y entonces vamos a definir la función extendida de la transición, que va a ser otra vez delta gorrito, que otra vez va a tomar precisamente Q, una cadena, o sea, es la misma definición
de acá, ¿no? Que teníamos acá en la función extendida, pero ahora precisamente como la misma naturaleza de la función de transición original no toma un estado, sino toma un conjunto de estados, precisamente ahora lo que vamos a hacer es como Q, sigma estrella, hacia el conjunto de estados, hacia los posibles estados que tenemos. Entonces, en principio, pues vamos a definir, o sea, vamos a definirlo de forma muy similar, la delta con epsilon. Entonces, delta gorrito de un estado cualquiera con un epsilon va a ser igual al conjunto de esos estados. Entonces, sabemos en particular que el conjunto de todos los subconjuntos de Q, pues tiene a los singletons, a los elementos con un solo elemento, entonces pues tiene a Q, ¿no? Entonces, ponemos a Q, pero ya no Q solo, sino como Q como conjunto, ¿no? Porque al final lo que tenemos, el resultado de los no deterministas son conjuntos. Y aquí esta es la parte fácil, la parte difícil viene aquí, porque precisamente lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a tomar una cadena de, que esté conformada por una cadena previa más un símbolo, como lo hacíamos igual forma para la función extendida para autómatas deterministas. Y entonces vamos a definir precisamente la función de, bueno, primero vamos a asumir que ya tenemos la función de previa, o sea, por ejemplo, ya tenemos por lo menos la inicial, entonces cuando tenemos epsilon más un símbolo, pues vamos a tener ya un conjunto de estados que en particular es uno, pero vamos a suponer entonces recursivamente que ya tenemos el conjunto de estados de la cadena X, ¿no? Entonces ya tenemos que delta extendido QX es un conjunto de estados, que en este caso vamos a llamar P1 hasta PK. Entonces tenemos un conjunto de estados, porque al final pues no sabemos de qué extensión es, puede tener muchos estados, no infinitos, porque al final lo estamos haciendo sobre un conjunto finito, entonces va a tener a lo mucho un conjunto finito de estados, entonces va a ser un conjunto. Y precisamente para agregar el nuevo símbolo, vamos a ver qué pasa con cada uno de estos estados. Entonces, sabemos que con X, desde Q, llegamos a estos estados, a cualquiera de estos estados. Entonces, vamos a ver qué pasa en cualquiera de estos estados si transitamos con delta. Entonces, tomamos todos los deltas de las P's, los estados previos, con A, y los unimos. O sea, cada uno nos da un conjunto, ¿no? Entonces, tomamos la unión de todos esos conjuntos, y eso nos da el nuevo conjunto que precisamente va a ser el resultado de esta transición extendida. No sé si se entiende la idea, ahorita lo podemos hacer para, digamos, retomamos un poco esta idea. Vamos a, antes de pasar al ejemplo que tenemos acá para que sea un poquito más claro, lo construyamos, digamos, ya desde cero. O sea que, bueno, ya borré la cadena, pero ahorita tomamos cualquier cadena y vamos que pertenece, ¿no? Entonces, borramos todo esto. Entonces pensamos en una cadena cualquiera, vamos a pensar en una cadena corta, ¿no? Entonces pensamos en la cadena 1, bueno, el epsilon lo ponemos porque pues, queremos trabajar con el epsilon, entonces pensamos en 1 epsilon 0, 1, 1, ¿no? Que, a ver si me da. Bueno, es 1, 0, 1, ¿no? No me da. Pues bueno, sí queda, pero quiero alguna que inicie con 0 porque precisamente en el 0 es donde está el 0 inicial es donde está el problema, porque aquí tendríamos, por ejemplo, este de acá, ¿no? Esta. Esta de acá, pues, si lo hiciéramos así como a mano, pues diríamos, es 0, 1, 0, ¿no? O sea, si transitamos hacia 0, 0, y después a 0, 1 y nos quedamos ahí, sí pertenece. Pero si transitamos, digamos, hacia 0, 0, digamos, transitamos primero hacia 0, 1, entonces estamos en 0, 1, después con el 1 regresamos a 0, 0, y después con el otro 0 nos quedamos en 0, pues esa como que no pertenecería. Pero precisamente, como decíamos, buscamos una forma de ver que hay al menos un camino que lleva hacia allá, de los posibles caminos que hay en este no determinismo. Entonces empezamos, ¿no? Empezamos precisamente con Q0. Entonces decimos, bueno, con Q0, epsilon, que tenemos que empezar con epsilon siempre, pues nos quedamos en Q0, pero precisamente lo elegimos como un conjunto. Entonces nos quedamos con el conjunto, bueno, 0, 0, ¿no? Más bien, es el conjunto. El estado 0, 0. Entonces nos quedamos acá. Es el único estado que tiene epsilon. Este es epsilon. Y después decimos, bueno, ahora toma delta Q0 de epsilon concatenado con 0, o sea, que 0 igual ¿no? Pongo el epsilon para ver que está previo. Lo que nos dice esto es, bueno, ya tienes los estados previos de epsilon, que en particular es nada más 0, 0. Entonces lo que te dice es toma la unión, esta es la unión, de todas las transiciones que van de los estados previos, que en este caso es 0, 0, bueno, que es Q0, bueno, este también es 0, 0, 0, 0, que es 0, 0, con el nuevo símbolo, que en este caso es 0. Entonces aquí lo que tienes es simplemente eso, es simplemente pasar de 0 a 0. Bueno, en este caso la unión es nada más sobre un elemento, entonces la unión pues, realmente no importa.
Entonces tenemos 0, 0 y 0. Entonces aquí tenemos precisamente que se me da el resultado 0, 0 y 0, 1. Tenemos un conjunto un poquito más grande. Entonces tenemos 0, 0, 0, 1. Ese es el resultado de esto, ¿no? Y después nos seguimos. Bueno, ahora ya tienes un conjunto de 0, 0 y 0, 1. Entonces ahora calcula, voy a poner más acá, calcula delta de 0, 0, pero ahora con 0, 1, ¿no? 0, 1. Solo así lo que me dice, toma la unión de todos los estados previos del estado, digamos, la cadena previa, que en este caso vamos a tomar delta de 0, 0, con el nuevo símbolo, que en este caso es el símbolo 1, unión, aquí es donde vamos a usar la unión, aquí es una unión grande, pero es la unión, de ahora del otro estado, que es el 0, 1, del 0, 1, entonces delta 0, 1, hacia con 1, y bueno, aquí tenemos entonces que esto es igual a delta 0, 0 con 1, que en particular es nada más un elemento que es 0, 1, y unión delta 0, 1 con 1, ¿no? Que en este caso es 0, 1 y es 0, 1 es con 1, entonces es nada más 0, 0 también, ¿no? Entonces es 0, 0, no tenemos otro 1. Pero bueno, podrían ser diferentes. Pero bueno, tenemos este caso. Entonces otra vez, de hecho, el conjunto que me queda es como el mismo, es 0, 0. Bueno, 0, 1, 0, 0, 0, no importa el nombre, ¿no? Entonces me queda este conjunto. Entonces, de hecho, lo que me está diciendo es que si estoy en el estado 0, 0 y veo la cadena 0, 1, pues como que estoy ya sea en 0, 0 o en 0, 1. Y de hecho, pues 0, 1 sería una cadena que puede ser el lenguaje, porque al menos está un elemento, ¿no? Pero después seguimos, ya la última cadena sería delta de 0, 0 con 0. 0, 1, 0, ¿no? Entonces otra vez vamos a lo mismo. Toma todos los estados previos y únelos. Entonces toma delta de 0, 0 con el nuevo símbolo. Con la transición última, que es el 0, unión, el siguiente estado que es delta 0, 1, delta 0, 1, con 0, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos es, bueno, delta 0, 0 con 0 es el conjunto 0, 0, el estado 0, 0 y el estado 0, 1. Y unión, delta 0, 1 con 0, que es nada más 0, 1, ¿no? Entonces, de hecho, nos queda 0, 1. De hecho, pues lo que vemos es que los estados resultantes pues son 0, 0 y 0, 1. Y otra vez, lo que me está diciendo aquí la función de transición extendida es que si yo parto del estado 0, 0 y veo la cadena 0, 1, 0, puedo estar en 0, 0 o puedo estar en 0, 1, ¿no? Como decíamos, si precisamente voy a ponerlo en rojo 1 y en azul, o sea, si veo 0, 0, 1, 0, entonces aquí estoy en 0, 1, estoy en 0, 1, ¿no? Pero si veo precisamente, ahora si escojo otro camino, por ejemplo el 0, 1, 0, entonces estoy en 0, 0. Entonces puedo estar tanto en 0, 0 como en 0, 1. O sea, es un autómata no determinista, pero precisamente ya puedo extender la función de transición para ver en qué posibles estados puedo estar, dado que veo una cadena. Es lo que hace la función de transición extendida. Ver como cuáles son los posibles resultados digamos, de los estados resultantes de ver un estado, ¿no? Aquí tengo el ejemplo de este autómata, que tenemos acá, donde también tenemos un no determinismo. Y entonces aquí vemos, bueno, si estoy en Q0 con epsilon, pues para esta cadena 001, pues me quedo en epsilon. Si después paso a Q0, pues otra vez es delta de Q0. Aquí tiene que ser Q0, pero no es epsilon, es Q0. Es un errorcito, después lo corrijo, pero tiene que ser Q0, ¿no? Porque precisamente con epsilon, pues me quedo en Q0, que es la definición inicial. Entonces ya estando en Q0, que es el único estado que tengo acá, pues viendo el 0, precisamente puedo estar en Q0 o en Q1, ¿no? Que son los siguientes estados. Entonces los pongo acá. Después me dice, bueno, delta de Q0 con 0, 0, bueno, el 0, 0 ya lo tienes, que es Q0, Q1, entonces usa este Q0 y Q1 para ver qué pasa si pones el siguiente elemento. Entonces delta de Q0 con 0, unión delta de Q1 con 0, ¿no? Entonces otra vez vemos que esto es Q0, Q1, unión el vacío, porque precisamente Q1 con 0, teníamos que aquí en la tabla de transición, pues como no hay una transición, es el vacío, entonces no hay elementos. Y eso nos da otra vez, pues Q0, Q1. Finalmente ya, digamos, tomamos este Q0 y este Q1 que son los estados resultantes de 0, 0, entonces veo qué pasa con 1, entonces tomo delta de Q0 con 1, unión delta de Q1 con 1, y vemos que, bueno, Q0 con 1, ya lo teníamos acá, Q0 con 1 es Q0 con 1, sí, ¿no? Q0 con 1 es Q0, que es este de acá, y Q1 con 1 es Q2, entonces tenemos que el resultado es Q0, Q1. Es decir, si vemos la cadena 0, 0, 1,
pues puede ser que estemos en Q0 o en Q1, y aquí lo vemos, ¿no? Podemos quedarnos acá 0, 0, 1, entonces quedamos en Q0, o tenemos 0, 0, 1, ¿no? Necesariamente. Entonces, alguno de esos dos estados. Y entonces ya tenemos precisamente la función de extendida. Y como decíamos con la función extendida para los autómatas deterministas, entonces vamos a definir el lenguaje del autómata en base a esta función. Nada más para retomar como definíamos antes, pues definíamos el lenguaje de un autómata como todas aquellas cadenas tales que precisamente el estado, pasando del estado cero con la cadena, terminamos en algún estado final. O sea, el resultado era un estado final. Aquí vamos a hacer algo similar, pero como decíamos, aquí lo que queremos es que no necesariamente que todos sean finales o que esté necesariamente en un estado final, sino que esté posiblemente en un estado final. Esto, o sea, necesario es diferente de posible, porque si fuera necesario sería que tuviera Q1 solamente, o sea que viendo esta cadena tiene que estar necesariamente, acabar necesariamente en Q1, o sea que aquí tendríamos que tener nada más el estado Q1. Pero precisamente eso nos da la definición completa. O sea, lo que queremos es que sea posiblemente estado final. Aquí es posiblemente porque precisamente uno de los caminos posibles con el que acaba el autómata es Q1. Entonces, con este Q1 que tengamos, ya vamos a, bueno, de hecho aquí es Q2, hay otro error, ¿no? Tiene que ser Q2 porque es la unión. Entonces, este Q2, como ya es final, pues tiene que ser, vamos a decir que esta cadena pertenece al lenguaje. Y entonces vamos a definir así. Vamos a definir un lenguaje generado por un autómata finito no determinista. Como, bueno, dado nuestro autómata finito no determinista, vamos a definir su lenguaje que va a ser LDA, como todas las cadenas, tales que la función de transición de Q0 con W intersección F sea diferente del vacío. O sea, aquí precisamente tanto F como la función de transición son conjuntos, entonces podemos intersecarlos, y su intersección es vacía, es diferente del vacío. Pero es parte del lenguaje, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sabemos que Q2 es un elemento de final. Entonces, como lo intersecamos Q0, Q2 con Q2, pues nos da Q2, entonces es diferente del vacío. Entonces diremos que esta cadena 001 sí pertenece al lenguaje, ¿no? O sea, sí es parte del lenguaje. Y de hecho podemos decir, digamos, por adelantado, que este autómata que tenemos acá procesa este lenguaje, cualquier cadena de 0 y 1, o sea, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, pero que termina en 0, 1, ¿no? No sé si hay dudas, preguntas. ¿Sí se entiende esta idea de la definición del lenguaje? Por ejemplo, ¿no? Acá otra vez voy a ir al pizarrón. Ya teníamos nuestro autómata. Entonces, por ejemplo, aquí decíamos el estado final, o los estados finales, bueno, nada más es uno, pero como es un conjunto porque pueden ser varios. Entonces, los estados finales es 0, 1, ¿no? Entonces, vemos precisamente que aquí, si intersecamos el resultado de 0, 1, 0 con F, pues esto es diferente del vacío porque pues en realidad es 0, 1. Entonces, esta cadena es 0, 0, 1, ¿dónde está? Esta cadena 0, 1, 0 sí pertenece al lenguaje del autómata. Entonces, porque uno de los posibles estados en los que puede acabar es en el estado final 0, 1, ¿no? Entonces, lo que vamos a definir cuando es una cadena que pertenece al lenguaje de un autómata no determinista. No sé si hay dudas, preguntas hasta acá. Si tiene la idea, ¿vamos bien? Sí, sí. Porque ahorita vamos a ver precisamente una demostración con esto que hemos visto, ¿no? Porque bueno, no sé si hay dudas, creo que no. Voy a asumir que no hay dudas. Entonces, vamos a ver, o sea, nosotros podemos intuir el lenguaje que está definiendo este autómata, pues es el lenguaje de todas las cadenas de ceros y unos que acaben con un 0 y un 1, ¿no? Entonces, para demostrar eso, vamos a ver en primer lugar que precisamente Q1 va a estar en todas las cadenas que terminan en 0, ¿no? O sea que precisamente si Q1 va a estar en la transición de Q0W si W termina en 0. Y después, con eso, vamos a mostrar que Q2, que es un estado final, va a estar en la transición de Q0 con W. Si W termina en 0, no, esto ya nos dice precisamente que el lenguaje que acepta, porque nada más tiene el estado final Q2, es aquel que termina en 0,1, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa previa, pero que termine en 0,1. Entonces, bueno, vamos a definir este lema muy sencillo. Como decíamos, el autómata anterior, que es este autómata que ya definimos acá, que está definido acá, ¿dónde está? Tiene su función de transición extendida desde Q0 con cualquier cadena, tiene a Q1, sí, solo sí, W termina en 0, ¿no? Entonces, vamos a empezar precisamente suponiendo que Q1 está
Vamos a empezar por la ida, ¿no? Q1 está en la transición extendida de Q0 W. Entonces tenemos el caso en que W puede ser un solo símbolo, o sea, si tamaño W es igual a 1, entonces pues necesariamente W tiene que ser 0, ¿no? Porque la única transición que me lleva de Q0 a Q1 pues es 0, entonces necesariamente si W tiene extensión 1 y estoy asumiendo que Q1 está en las transiciones, entonces tiene que ser 0. Ahora bien, eso estamos haciendo inductivamente, ¿no? Esa es la base de la inducción. La parte inductiva es, bueno, supongamos que un W con longitud mayor a 1, que va a ser un W con X concatenado con algún símbolo A, pues vamos a suponer que precisamente Q de 1 con W, desde Q0 está, bueno, que Q0 con W extendido contiene Q de 1, ¿no? Entonces, pues otra vez podemos decir, sabemos que, bueno, en particular, vamos a notar, como tiene que transitar con A, entonces tiene que estar necesariamente en 1, ¿no? Porque precisamente, o sea, no hay otra forma. O sea, si sabemos que Q1 está en la transición, tenemos que venir de acá, entonces tenemos que haber pasado previamente por Q0. Entonces, la única forma de pasar de Q0, ya sea con cualquier cadena, aquí tuvimos que hacer, como es una cadena de longitud mayor a 1, pues tenemos que pasar varias veces por este lazo y seguirnos con 0 hacia Q1. O sea, igual este símbolo A necesariamente tiene que ser, este símbolo A tiene que ser necesariamente 0. Y bueno, precisamente W va a ser X concatenado con 0, por lo tanto termina en 0, ¿no? Que es lo que te queremos demostrar. Ahora el regreso, ¿no? Ahora podemos suponer que W termina en 0. Entonces otra vez, si W tiene longitud 1, que es un poco la dificultad, pues entonces W es igual a 0, porque termina en 0, o sea, porque tiene un solo 0. Entonces, pues delta de Q0, por definición, pues es Q0, Q1, ¿no? O sea, por definición de la función extendida, pues nos da, sabemos que los estados posibles en los que puede estar es Q0 y Q1, pero pues ya sabemos entonces que contiene Q1, entonces Q1 está en delta extendido de Q0, 0, ¿no? Y entonces ya tenemos la base. Ahora para la inducción, pues hacemos lo mismo. Suponemos que W tiene longitud mayor a 0, entonces W es de la forma X con 0, porque precisamente estamos suponiendo que W termina en 0. Y precisamente, pues lo que tenemos es que pues, delta Q0 con X concatenado con 0, que es delta extendido Q0 con X con el 0, pues nos tiene que dar algo de la forma, o sea, de los estados previos. En este caso, los únicos estados previos son Q0 y Q1, o sea, digamos, no hay otros estados de los que pueda partir para ver 0, porque no podemos meter a Q2, porque el Q2 necesariamente tiene que ser 1. Entonces, por exclusión, los estados de los que partió es o Q0 o Q1. Pero precisamente usamos la definición de extensión, o sea, la Q0 o Q1 los unimos, y entonces el resultado tiene que ser Q0 o Q1. Entonces, si termina en 0, precisamente contiene a Q1, porque o es Q0 o Q1, son los posibles estados en los que puede estar si una cadena tiene a 0, y entonces en particular, pues contiene a Q1. Y entonces ya con esto vamos a demostrar el segundo lema, que es ahora bien, si precisamente W termina en 0,1, entonces Q2 está en delta extendido de W, ¿no? De Q0 W. Entonces ahora bien, vamos otra vez a hacer lo mismo. Supongamos que Q2 está en delta extendido de Q0 W. Entonces vamos a asumir que vamos a pasar por una base distinta, porque vamos a asumir que termina en 0,1. Entonces asumimos que W tiene una longitud mayor o igual a 2, ¿no? Entonces si tiene W longitud a 2, entonces, pues W es 0,1 necesariamente porque termina en 0,1, y entonces pues sabemos que para llegar a Q2, pues simplemente tiene que pasar o sea, como termina en Q1, pues no hay de otra que pase por, digamos, por 1, y entonces pues sabemos que termina en Q2, ¿no? O sea, como estamos en Q1, termina en Q2. Entonces, ahora bien, si W tiene una longitud mayor a 2, entonces vamos a suponer que W es igual a X con 0,1, y entonces precisamente vamos a ver otra vez lo mismo, ¿no? Para pasar a Q2, lo único que puede hacer es pasar por 0 y 1. O sea, para llegar a Q2, pues tiene que necesariamente pasar por 0 y 1. Entonces sabemos que tiene que llegar a Q2. Entonces sabemos entonces que necesariamente, pues W termina con 0 y 1. Porque si no, no va a llegar nunca a Q2. Es lo que estamos asumiendo de principio, que llega a Q2. Y ahora vamos a hacer el regreso, que sería, ahora supongamos que W termina en 0 y 1. Entonces, bueno, termina en 0 y 1. Aquí creo que fue un errorcito. Entonces vamos a descomponerlo de esta forma, ¿no? Vamos a descomponer W igual a Y concatenado con 1 y que Y sea igual a Z con 0. Entonces, precisamente por el lema anterior, sabemos, o sea, ya tenemos que Q0Y, como si Y termina en 0, entonces contiene Q1. Y ahora lo que vamos a hacer es precisamente usando la definición de la extensión, vamos a tomar Q0,
Y1, sabemos que Y termina, digamos, contiene Q1. Entonces, como la definición de la extensión es la unión de todos los estados previos con el nuevo símbolo, entonces en particular sabemos que uno de estos estados previos pues es necesariamente Q1. Entonces, o sea, necesariamente Q1 es uno de estos PI. Entonces, ocupamos precisamente estos PIs y vemos, bueno, ocupamos este Q1 sustituyendo por esta PI. Entonces, sabemos que precisamente, o sea, Q1, solamente como el elemento que sigue es 1, entonces, como sabemos que está acá, entonces, de Q1 a Q2 solamente pasamos con 1. Entonces, precisamente, pues lo que tenemos es que, como vemos un 1, o sea, como estamos asumiendo que termina en 1, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá, entonces, tiene que pasar por Q2. Entonces, Q2 está en la transición y por lo tanto está en la transición extendida. Entonces sabemos que las cadenas de este autómata son de la forma que termina en 0,1, o sea, tienen que terminar en 0,1 para llegar al estado final. Por lo tanto, el corolario es que el lenguaje que define el autómata es el lenguaje de todas las cadenas que terminan en 0,1, que es precisamente lo que llegamos acá. Entonces, precisamente demostrar que el lenguaje de un autómata es tal, pues es algo más complejo que simplemente asumirlo. Aquí, o sea, sí puede ver claramente, pero tenemos que demostrarlo de manera concisa, ¿no? Que precisamente este lenguaje es aquellas cadenas que terminan en 0,1. Entonces, no sé si te queda alguna duda con la demostración, ¿se entiende la idea? Igual está, aquí también me faltó un contiene, se me fue, lo voy a corregir. Pero bueno, igual la idea es simple, ¿no? Es simplemente ver, igual por inducción sobre la longitud de la cadena, qué la cadena, o sea, qué tipo de cadenas acepta el lenguaje, ¿no? Acepta el autómata. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas hasta aquí. ¿Se entiende? Sí, igual vamos a dejarlo así. Igual le voy a pedir un poquito a Teresa que lo explique más. Igual debí usar diagramitas, porque la idea es como empezar a analizar las transiciones. O sea, igual podemos usar aquí las transiciones de acá y ser un poquito mejor acá en las diagramitas. Pero precisamente la idea es esa, ¿no? Por ejemplo, decíamos, o sea, es que de hecho son 4 demostraciones. Demostrar que si Q1 está en delta extendido de Q0W, entonces termina en 0. Demostrar que si termina en 0, entonces Q1 está en delta de Q0W, y bueno, lo inverso con Q2, ¿no? Demostrar que Q2 está en delta extendido de Q0W, y si y entonces termina en 0,1, y demostrar que si termina en 0,1, entonces está en Q delta de W. Igual puedo dedicar un detallito a una de estas demostraciones con más precisión, precisamente en el pizarrón, creo que queda mejor. Porque tenemos nuestro autómata, voy a dibujarlo acá, es Q0, este es Q0, ¿no? Y transita a Q0 con 0 y 1, ¿no? Entonces este es 1. Transita con 0 a Q1, y transita con, vamos a ponerlo por acá, no importa el orden, vamos a ponerlo por acá, transita con 1 hacia Q2, ¿no? Y Q2 es final. Entonces, esto lo podemos definir de manera ya, digamos, más concreta, decir, bueno, las transiciones son delta de Q0 es igual al conjunto, delta de Q0, 0 es igual al conjunto Q0, Q1, etcétera, etcétera, pero podemos guiarnos por la gráfica. Y sabemos que los finales, entonces, pues son Q2, nada más, ¿no? Entonces, vamos a demostrar esto, vamos a demostrar que si delta extendido, vamos a poner así, si Q1 está en delta extendido, de Q0 con W, entonces necesariamente, entonces esto implica que W termina, que W termina en 0, o sea que W es igual a X concatenado con 0, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces lo que queremos decir, o sea, aquí lo que vamos, gráficamente creo que se entiende mejor, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es, bueno, vamos a suponer que delta, esta es nuestra suposición, que Q1 está en delta Q0W, ¿no? Entonces, lo que estamos suponiendo es precisamente que delta de Q0, W, es igual a un conjunto que contiene varios, digamos, QIs, etcétera, etcétera. Contiene varios, puede contener cualquiera, o sea, en particular, de hecho, solo puede contener 3, pero en particular que uno de estos QIs es Q1, ¿no? O sea, que Q1 está en este conjunto. Entonces, precisamente lo que vamos a observar es que para llegar a Q1, pues lo que tiene que pasar, o sea, para llegar a como, o sea, lo que estamos viendo es que para llegar a Q1 necesariamente tiene que pasar por 0, o sea, no hay de otra forma. O sea, que aquí puede ser, o sea, que la cadena, o sea, lo que estamos diciendo es, o sea, la primera suposición, ¿no? Inductivamente, la base es si W es igual, tiene longitud 1,
perdón cómo escribo, pero es difícil. Entonces, W tiene longitud 1, entonces W, bueno, ¿qué pasa con W? ¿No? O sea, puede haber varios casos, o sea, por ejemplo, si W es 1, entonces únicamente es Q0, pero si W es 1, entonces, o sea, por contradicción, ¿no? Si W es igual a 1, entonces delta, gorrito de Q0, en este caso es 1, entonces esto es igual, o sea, tenemos que calcular primero delta, tenemos que calcular delta de Q0 epsilon, ¿no? Que delta de Q0 epsilon es Q0 nada más. Entonces, esto es igual a la unión de Q0, bueno, en este caso es nada más Q0, entonces es igual a delta Q0 de 1, ¿no? Y delta Q0 de 1 es necesariamente Q0, ¿no? Porque no hay otra forma, o sea, el 1 simplemente está en base Q0, entonces es el conjunto de Q0. Entonces, delta Q0 gorrito de Q01 es Q0, pero aquí entramos en una contradicción porque decíamos que Q1 estaba en esto, estaba en delta gorrito extendido, pero aquí precisamente entramos en la contradicción de que aquí no contiene Q1. Entonces, necesariamente, W tiene que ser diferente de 1 y pues necesariamente W es igual a 0, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Básicamente en la gráfica lo que estamos diciendo es que si queremos llegar a Q1, si queremos que el delta extendido tenga Q1, tenemos que pasar por 0. De otra forma no se puede, ¿no? Y bueno, otra vez, o sea, la forma de demostrarlo para delta W mayor a 1, o sea, cuando tenemos una cadena más larga, pues es simplemente ver, bueno, si W va a ser igual a una cadena X más un elemento, pero voy a borrar esto de acá. Precisamente tenemos que ver es que esa A es igual a 0. Entonces, pues podemos precisamente asumir, o sea, otra vez por contradicción, ¿no? Podemos asumir, asúmase, vamos a poner nada más asum. Entonces podemos asumir que A es igual a 1, ¿no? Que sería el caso contrario, que es el caso contrario que estamos diciendo. Entonces, ¿qué pasa si A es igual a 1? Si A es igual a 1, entonces, bueno, esta cadena de acá puede ser cualquiera. Entonces, entonces delta gorrito, vamos a ver si le alcanzan a ver, delta gorrito de Q0 X compartido con A es igual, vamos a ponerla así, es igual a la unión de todas las deltas, vamos a ponerle PI, vamos a ponerle P, de A, tal que P está en delta gorrito, o sea, está en delta gorrito, está en delta gorrito de Q0 X, ¿no? O sea, son los estados de los que vienen. Entonces, pues pensemos, o sea, pensemos que realmente, pues, Q0, o sea, que podemos meter todos los estados, cualquiera de los estados, Q0, Q1 y Q2. Entonces, si ponemos precisamente aquí, digamos, si P es Q0, entonces, y ya estamos precisamente suponiendo que A es igual a 1, entonces aquí está necesariamente Q0, ¿no? Entonces podríamos que uno podría ser Q0, una posible unión con 1, con A igual a 1. Entonces sería 1. Después, si suponemos que es Q1, entonces el único que puede estar es Q2. Entonces es unión Q2. Y si suponemos que es Q2, pues no puede haber nada, entonces unión el vacío. Entonces, si suponemos que A es igual a 1, lo que va a pasar es que nuestro conjunto resultante delta gorrito Q0W va a ser igual a Q0Q2. Y precisamente excluimos al único elemento que tiene, que queríamos que estuviera ahí, que es Q1. Entonces, como no está Q1, pues concluimos que esto es falso y que por tanto, o sea, ya lo pongo por acá, por tanto, A es igual a 0. Entonces, como A es igual a 0, pues W es igual a X con A, entonces W termina en 0. No sé si queda un poquito más clara la idea. O sea, como ya viéndolo así con los detallitos, como queda un poquito más claro, igual ahorita me pongo rápido. Pero precisamente las otras demostraciones, o sea, digamos, la de regreso, ahora que termina en, o sea, esta de acá esta sería lo mismo, pero ocupando ahora precisamente el lema anterior. Pues no sé si queda un poquito más claro, se entiende mejor la idea. O sea, que aquí hay que ocupar fuertemente esta definición, ¿no? Y ver cómo precisamente se comportan los autómatas, los lenguajes y las cadenas con respecto a estos conjuntos que tenemos acá, que es lo que hicimos acá, ¿no? Especialmente usamos estos conjuntos, ¿no?
Sí, o sea, podemos, cuando tenemos dos símbolos, pues podemos suponer que, digamos, el otro se define, que el símbolo que termina es el otro, es el contrario, suponer lo contrario, ¿no? Igual si tuviéramos más símbolos, sería más largo, pero tendríamos que suponer entonces que puede terminar en cualquiera de los otros símbolos, ¿no? Pensemos que tenemos 0, 1, 2, entonces podemos suponer que termina en 1 y ver qué pasa. Y después suponer que termina en 2 y ver qué pasa, y entonces concluir que necesariamente tiene que terminar en 0, ¿no? Sí, es lo que hicimos ahorita, ¿no? Entonces, esa es la idea. O sea, podemos hacerlo así. También te puede demostrar de forma directa, o sea, ver precisamente, creo que es más complejo, pero podemos ver precisamente qué pasa si es 0, entonces ver de forma directa que es 0, pero creo que es más fácil con la contradicción. Porque precisamente estamos viendo que pues, si contradecimos, pues nos queda algo que contradice la suposición, la hipótesis inicial. Pues por eso es lo que estamos haciendo. Como decía, los demás, digamos, lemas son iguales. Y el colorario, pues es un resultado de esto, ¿no? Ya que tenemos que W termina en 0,1 para, o sea, que en Q2, bueno, que W termina en 0,1 y solo si Q2 es parte de los estados a los que transita desde Q0, entonces sabemos que, pues como Q2 era un final, pues sabemos que los lenguajes pues, que contiene terminan en 0,1, ¿no? Entonces, esa es la idea, y de esta forma podemos precisamente concluir que este lenguaje es el lenguaje de todas las cadenas que terminan en 0,1, que de hecho lo podemos expresar así, 0 más 1, estrella de Klein, 0. ¿Sí? Sí, 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 o hay una... Porque vamos a pasar a una parte más difícil todavía, entonces quiero que no haya dudas, que no haya, o que quede la noción de lo que tenemos que hacer. Más que se entienda o que quieran como demostrar, como que pues ver, o sea, sí, es muy difícil porque tenemos que hacer inducción estructural. Aquí, como decíamos un poco al inicio del curso, tenemos mucha inducción estructural. Aquí, como se dan cuenta, estamos haciendo inducción estructural sobre la cadena. Lo que estamos haciendo, básicamente, ver que precisamente la cadena tiene una estructura que de hecho es una estructura muy parecida a una lista, o la de lista, básicamente, y que si aplicamos esa estructura, entonces podemos ver qué pasa con esos elementos. También otro paso difícil es, yo creo que entender esta formulación, porque no sé si, bueno, no sé si la entienden, o sea, me parece no difícil, porque básicamente lo que está diciendo es como decíamos, cuáles son los posibles estados en los que puede acabar mi cadena, empezando desde un estado dado Q, ¿no? Pero precisamente para poder ya integrarlo a un sistema, a un algoritmo computacional, pues tenemos que definirlo de esta forma, ¿no? De hecho es recursiva. Primero calculamos los estados previos, que en este caso empezamos desde el epsilon con el epsilon, entonces el epsilon es Q, después vemos que vamos como agregando más estados, haciendo uniones de más estados, hasta que tenemos estados previos, y entonces cuando tenemos los estados previos de una cadena, para agregarle un nuevo símbolo a esa cadena, que es precisamente la estructura de la cadena, tenemos que unir todas las transiciones, desde los estados de la cadena previa, digamos en el último símbolo, todas las transiciones de esos estados previos, con el nuevo símbolo que le agregamos a la cadena. Entonces, pues, pensémoslo para una sola cadena. Déjenme acá, entonces, nada más para que quede un poquito más claro sobre toda esta parte de acá. Voy a borrar todo esto. Entonces, precisamente, supongamos, disculpen que escriba feo, pero es que es muy difícil con el mouse y el delay que tiene como aquí, no sé por qué hay como cierto delay en esto. Supongo que es el internet aquí de la facultad. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, aquí decimos, o sea, queremos calcular delta desde Q0, que es el que nos interesa. De hecho, no conecta. Q0, 0. Entonces, queremos calcular este. Entonces, ya sabemos que los únicos estados previos son los que vienen de epsilon. Entonces, calculamos primero los que vienen de epsilon. Y ya sabemos que son únicamente Q0, en este caso. De hecho, pues siempre va a ser así, ¿no? Siempre el estado inicial va a ser Q0. Bueno, el conjunto que contiene Q0. Entonces nos dice, toma la unión de los conjuntos previos. Entonces aquí, digamos, tomamos la unión de los conjuntos previos, que nada más es uno, tomamos delta de Q0, es 0. O sea que este Q0, esto nomás lo pongo aquí, este Q0 refiere a este de acá, no a este de acá, ¿no? No a este, porque después, por ejemplo, podemos ir avanzando y podemos ver que nos da otro caso. Y de hecho aquí, pues, por definición de la función de transición, pues tenemos Q0, 0, ¿no? Q0, 1, perdón. Q0, Q1. Si le quisiéramos agregar, perdón, si le quisiéramos agregar otra cadena, Q0, Q1. Si le quisiéramos agregar otra cadena, entonces voy a quitar este de acá. Entonces, por ejemplo, tenemos 0, 0, entonces, por ejemplo, quisiéramos decir, bueno, ahora otra vez con Q0, ¿no? O bueno, delta Q0 de la cadena, bueno, delta extendido de Q0 con la cadena que contiene el 0 anterior, pero que le concatenamos un nuevo elemento que en este caso, por ejemplo, puede ser 1, ¿no?
Si le ponemos el 1, pues lo que va a pasar es que nos dice, toma todos los estados previos que son este Q0 y este Q1, pues vamos a calcular delta de Q0 con el 1, con el nuevo símbolo que es 1, con el, digamos, el último símbolo de la cadena que es 1, unión delta de Q0, Q0, perdón, Q1 que es el de acá, que si me falta es este de acá, tomo este y tomo este, ¿no? Entonces Q0, 1, unión delta QC, Q1, 1. Entonces aquí son los deltas comunes, entonces aquí sí me voy a las transiciones que ya conozco, ya sea el diagrama, o la tabla, o las transiciones definidas analíticamente. Entonces delta Q01 es Q0, ¿no? Entonces aquí tengo Q0, porque no puedo transitar 1. Y delta Q11 es necesariamente Q2, porque tampoco tengo, es este de acá, ¿no? Uno es este y el otro es este, ¿no? Entonces, la unión de estos Q0 con Q2, pues es el conjunto que contiene Q0, Q1, Q2, perdón, Q2. Y entonces, pues de hecho es lo que estamos mostrando acá, ¿no? Y necesariamente no tiene Q1, entonces no se cumple. Entonces, bueno, pero esta es la idea, ¿no? O sea, así tenemos que ir construyendo nuestra función de transición extendida para estos algoritmos, pero para estos autómatas no deterministas. ¿Cómo? O sea, al final la función nos va a dar conjuntos lo que tenemos, porque precisamente puede, o sea, lo que nos está diciendo es, como decíamos, que si vemos 0, 1, podemos estar ya sea en Q0 o en Q2 partiendo de Q0, ¿no? Otra vez podemos ver aquí, si vemos el 1, pues podemos pasar aquí primero con un 0, después con un 1, o podemos pasar con un 0 y después con un 1, ¿no? Son las únicas posibilidades. Porque no puede darse el caso de que aquí sea 0 y después queremos pasar a Q1 con 1 porque no podemos, ¿no? O nos quedamos en Q0 o pasamos a Q2. Entonces son los únicos estados resultantes. Entonces, así más, eso yo sé que es difícil, porque sí es como, o sea, es un tema que de por sí es difícil en estructuras discretas, uno de los temas más difíciles es inducción y en particular inducción estructural, y aquí ya estamos usando muy fuertemente, ¿no? Estamos ya aplicándola de manera muy precisa, muy concisa y continuamente, y de hecho vamos a todavía a aplicarla más, pero pues sí traten de repasar esa parte, y vamos a tratar de ir un poquito más lento en estas partes, ¿no? Pero creo que se entienda, sobre todo me interesa ahorita que se entienda esta de acá. Entonces no sé si hasta aquí hay dudas, preguntas. Ya en la siguiente clase vemos cómo pasar de un autómata no determinista a uno determinista, que es un algoritmo también difícil, pero que nos va a facilitar la vida para que ya tengan, los deterministas son más sencillos, ¿no? Entonces, dudas, preguntas. Sí, las ya están acabadas.